La venganza y la justicia suelen confundirse, pero en esencia son conceptos completamente opuestos. La venganza nace del dolor y de la ira y lo que busca es infligir el mismo daño recibido, perpetuando así un ciclo de violencia. En cambio, la justicia busca el equilibrio, castiga con equidad y busca reparar el daño sin la misma crueldad. Mientras la venganza satisface temporalmente este deseo de retribución, la justicia intenta crear un orden social más estable y más armonioso. La venganza lo que realmente hace es esclavizar ese rencor, mientras que la justicia, de alguna manera, lo libera. La figura de la justicia, asociada a la diosa griega Temis, la diosa de la justicia divina, representa los principios de equidad, imparcialidad y autoridad legal. La balanza simboliza el equilibrio en las decisiones, la espada, la fuerza para hacer cumplir la ley, y la venda en los ojos indica imparcialidad, sin influencias externas. Su imagen intenta transmitir objetividad y firmeza y es un símbolo universal del ideal de justicia racional y justa. Aunque en realidad lo ideal sería recurrir a la justicia, muchas veces las personas se dejan llevar por el daño que les han causado. Para muchas personas el castigo que se impone desde la justicia o no es suficiente o simplemente no llega como debería llegar. Así que toca preguntarse qué es lo que se tiene que hacer cuando la justicia no responde como tiene que responder. Esta es la premisa en la que se basa la trilogía de la que venimos a hablar hoy, la trilogía La Ley del Talión de J.K. Franco, compuesta por Ojo, Diente por Diente y Vida por Vida. La trilogía explora la venganza como respuesta cuando el sistema judicial falla. Los protagonistas son un matrimonio formado por Roy y Susie Cruz, los cuales han perdido a su hija en un accidente de coche por culpa de un conductor borracho. Rápidamente se encuentran con otro matrimonio cuya hija ha sido violada por un político bastante famoso y con bastante poder. Es así como estas dos historias confluyen y nos llevan a una trilogía que explora realmente los límites éticos de la justicia y la venganza. Esta pequeña sinopsis son realmente las primeras páginas del libro, el primer o el segundo capítulo, así que a lo largo de los 3 libros la historia va evolucionando y se torna en una espiral de venganza, justicia y mucho dolor. Y es que el propio título de la trilogía y el título de los 3 libros ya nos hablan del tema que se va a tratar. Ojo por ojo, diente por diente y vida por vida son unas premisas que aparecen en la Ley del Talión. Y para conocer un poco más qué es la Ley del Talión, vamos a explicarlo. La expresión Ley del Talión proviene del latín lex talionis y se basa en la idea de justicia retributiva, donde el castigo debe ser proporcional al daño causado. Su principio fundamental, como he dicho, es ojo por ojo, diente por diente. Una máxima que aparece en textos antiguos como el Código de Hammurabi, que es el código legal antiguo más conocido hasta el momento. Escrito en el 1750 a.C. por el rey de Babilonia, Hammurabi, el Código de Hammurabi unificaba los códigos existentes de las ciudades del Imperio Babilónico. Si a alguien le interesa verlo, actualmente está en el Museo Louvre de París. Este código establecía un sistema de justicia basado en la reciprocidad del castigo, con el fin de garantizar la equidad entre las partes involucradas en un conflicto. La Ley del Talión no solo se basa en sanciones retributivas como si alguien saca un ojo a otro, este debe perderlo. Las sanciones van desde la pena de muerte hasta la imposición de penas pecuniarias, la expulsión, el exilio, los azotes o penas corporales. Aunque puede parecer una forma de justicia cruel, en el contexto histórico en el que se desarrolla representó un avance hacia la proporcionalidad, ya que de esta manera se conseguían limitar las represalias desmedidas. Y es que la Ley del Talión aparece en muchos otros códigos legales de la antigüedad. En el Antiguo Testamento, la Ley del Talión aparece también en varios pasajes, principalmente en el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. En este caso, el principio no promovía la venganza personal, sino que intentaba limitar estas represalias para que fuesen demasiado excesivas. También aparece en el Nuevo Testamento, donde se desafía esta ley y propone un enfoque basado en el perdón y la misericordia. Con este cambio no solo se rechaza la retribución violenta, sino que se introduce también la comprensión y el amor al prójimo como principios fundamentales del cristianismo. La Ley del Talión en la Biblia intenta buscar un equilibrio entre la justicia y la proporcionalidad del castigo. Lo que se va buscando poco a poco es evolucionar hacia la misericordia y el perdón, sentando las bases del cristianismo como una doctrina de amor y de comprensión, abogando por la reconciliación y no por una retribución vengativa. También aparece la Ley de las 12 tablas, el primer código legal escrito de la antigua Roma. Se promulgó alrededor del 450 a.C. en respuesta a las demandas de los plebeyos por una mayor transparencia en la justicia. Antes de su creación, las leyes eran orales y estaban controlados por los patricios, lo que se daba a muchos abusos. Para solucionarlo, se formó un grupo de 10 magistrados llamados decemviri que redactaron
estas leyes inspiradas en el derecho griego. Grabadas en bronce y expuestas en el Foro Romano, estas leyes regulaban aspectos del derecho civil, penal, familiar y procesal. Establecían normas sobre juicios, deudas, herencias, propiedad, contratos y delitos. También definían el poder del padre en la familia, la patria potestad, sanciones para crímenes y regulaciones sobre entierros y prácticas religiosas. Estas leyes fueron un paso hacia la igualdad jurídica al hacerse públicas las normas. Su principio de proporcionalidad en los castigos y su énfasis en la legalidad influyeron en el derecho romano, que fue la base de muchos sistemas jurídicos modernos. Con el tiempo, aunque fueron reemplazadas por nuevas leyes, su impacto perduró, sentando las bases de la justicia occidental. Durante la Edad Media, la influencia del cristianismo en Europa promovió la idea del perdón y la misericordia, lo que llevó a una paulatina disminución del uso de la ley del talión en su forma más estricta. En las sociedades islámicas, a través de la Qissa, el Corán también menciona la ley del talión, pero enfatiza la posibilidad del perdón como una opción más noble que la retribución exacta. Con el desarrollo del derecho penal en la Edad Moderna, la proporcionalidad en el castigo se convirtió en un principio fundamental. Filósofos como Cesare Beccaria, en su obra De los delitos y las penas, argumentaron en contra de los castigos crueles y desproporcionados, promoviendo penas basadas en la rehabilitación y la prevención en lugar de simplemente en la retribución. El filósofo Immanuel Kant, considerado uno de los pensadores del siglo XVIII más influyentes de la filosofía occidental, tomó la ley del talión como base de la justicia penal, no en un sentido de venganza, sino como un principio racional de justicia retributiva. Para él, el castigo debía ser proporcional al crimen y aplicado por una autoridad legítima. La pena debía corresponderse exactamente al delito, como una exigencia de la propia razón. Para Kant, el asesinato debía ser castigado con la muerte simplemente porque el culpable lo merecía, rechazando fines como la rehabilitación o la disuasión. En el pensamiento de Kant, la ley del talión es justicia racional, no una venganza emocional. En la actualidad, la ley del talión sigue siendo un tema referente cuando se habla de justicia penal y de derechos humanos. Aunque la mayoría de los sistemas legales modernos han abandonado el castigo físico como medida retributiva, la idea de proporcionalidad sigue vigente en el derecho penal. En muchos países, la pena de muerte y las condenas severas aún se justifican bajo principios similares a los de la ley del talión, generando debates sobre su legitimidad y su efectividad. Hoy en día, la pena de muerte es el resquicio más absoluto que queda de la ley del talión. Suele quedar relegada a casos de extrema gravedad, sobre todo a crímenes de sangre, donde la justicia entiende que el castigo a la persona que ha ejercido ese acto tiene que ser proporcional al daño causado. A pesar de su evolución y su transformación a lo largo de la historia, la ley del talión sigue siendo un recordatorio del debate entre justicia y violencia, entre la retribución y la rehabilitación. Y es que su legado perdura porque lo que se intentan buscar son sistemas judiciales más equitativos y más humanos. La venganza, entendida como el acto de infligir daño como respuesta a un daño que nos han hecho, está profundamente arraigada a la naturaleza humana. Desde el punto de vista psicológico, la venganza puede proporcionar una sensación de reparación emocional a corto plazo, pero también es muy fácil que se acaben perpetuando ciclos de violencia y de dolor. Las sociedades modernas han intentado reemplazar la venganza personal con sistemas de justicia legal que buscan la imparcialidad y la prevención de conflictos. Y es que aunque la trilogía se centra básicamente en el impacto destructivo de la venganza, también abren la puerta a la posibilidad de redimirse con lo que uno ha sufrido o con lo que uno ha hecho. Los protagonistas de la novela intentan tomarse la justicia por su propia mano, y esto hace reflexionar hasta qué punto la víctima puede convertirse en verdugo, hasta qué punto se justifica lo que intenta justificar la ley del talión. Si se devuelve el daño que le han hecho a uno mismo, entonces ese daño sí que está legitimado. Al final, ¿cómo se puede evitar que, por ejemplo, el dolor de unos padres se convierta en una excusa para causar más dolor o el mismo dolor que ha sufrido una hija o un hijo? Los 3 libros de la saga están muy bien, realmente si te enganchas a la historia los devoras, pero como siempre también creo que es importante que cuando cerramos un libro reflexionemos sobre lo que realmente nos quiere contar el libro. Ya sabéis que siempre se pueden sacar cosas de los libros y se puede reflexionar sobre lo que en el fondo nos está contando. Cuando te metes en la historia, cuando conoces a los personajes, cuando conoces cómo son esos personajes, cómo piensan y cómo actúan, comienzas a mimetizarte en algún punto con ellos. Comienzan a meterse en tu cabeza y te hacen cuestionarte muchas cosas. En los libros siempre se puede juzgar lo que ha hecho un personaje, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero lo interesante está en cuando acabas un libro, cuando ya has visto toda la historia, cuando has visto cómo se resuelve y las decisiones que han tomado los personajes y lo que les ha llevado a ese final, es preguntarte a ti mismo,
¿Qué haría yo? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Sabéis que podéis suscribiros al canal, dejar un me gusta, dejar un comentario. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!